430-8289 o vía email a info@fundacionsinapsis.org.ar. Seminario Paradigmas del siglo XXI. El pensamiento sistémico y complejo al alcance de todos. Dictante, la psicóloga Patricia D'Angelo, autora del libro Caminos en Psicoterapia. Lugar, El Irice, CONICET, Esmeralda y Ocampo, en la ciudad de Rosario. 7 encuentros, viernes de 16 a 20 horas y cada 15 días. Comienzo del seminario el 22 de junio. Inscripción a los teléfonos 0341-482-1769 y 482-1770, de 10:30 a 16 horas. Las 4 direcciones: sanaciones ancestrales, formación y entrenamiento en chamanismo, a cargo de Natividad Martín Balbuena. Junio, julio y agosto en la Casona del Sendero. Inscripción a los teléfonos 448-4636 y 425-4515. El Sendero del Medio. Presentación número 78 en La Casona, el miércoles 30 de mayo a las 19 horas. Concierto de cuencos con Gonzalo Boya. Charla El Camino de Santiago, a cargo del psicólogo Enrique Nicolás. Inscripción previa a los teléfonos 448-4636 y 425-4515 o vía email a contacto@elsenderodelmedio.com.ar. Taller gratuito para discapacitados, espacio Barbaritos, todos los jueves de 15 a 16 horas, coordinado por la maestra de Reiki Nora Atieni. Informes e inscripción a los teléfonos 448-4636 y 425-4515. Academia de Yoga de Ananda Marga, instructorado de yoga, dictado por el monje Dada Ramasrayananda. Inicio el sábado 9 de junio. Inscripción a los teléfonos 448-4636 y 425-4515. Y ahora tenemos el gusto de compartir un video que el periodista Miguel Pato le hizo en el programa Periodismo Digital al doctor Manuel Alonso Puig. Es un gran autor, médico, neurólogo, investigador en el cerebro y además un especialista en la importancia de vivir mejor. Este último libro que escribió es Vivir es un asunto urgente. Así que vamos a compartir un médico y un ser humano que es para escuchar. Las personas solo cambiamos de verdad cuando nos damos cuenta de las consecuencias de no hacerlo. Esta es una frase de Mario Alonso Puig que hoy nos presenta aquí en Periodista Digital. Vivir es un asunto urgente. Mario, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. En este libro de Vivir es un asunto urgente, una de las primeras ideas que nos viene a la cabeza es, o la pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿por qué tenemos esa sensación de ser solo meros espectadores de lo que nos pasa a nosotros? Yo creo que la respuesta es compleja. Por una parte, hemos perdido una conexión importante con nuestra verdadera esencia. Y cuando hablo de esencia, hablo de talentos, de posibilidades, de fortalezas y de recursos excepcionales. Eso nos lleva a tener una idea de nosotros mismos que no se ajusta a la realidad. Por tanto, muchas veces, ante los desafíos de la vida, ante las dificultades, incluso ante la posibilidad de ilusionarnos con algo que verdaderamente suponga una posibilidad excepcional en nuestra vida, en lugar de lanzarnos convencidos, con confianza de que podemos hacerle frente, nos retraemos no por lo que somos en realidad, sino por la idea que hemos generado de quiénes somos. Y por eso, envueltos en el miedo que tiene cualquier persona que no sea consciente de sus verdaderos talentos, nos acercamos a la vida con verdadero miedo. Somos personas que vivimos asustadas. Miedo incluso de mejorar, porque a veces podemos pensar, si hago esto, me podría ir mejor, pero sí, no lo hago. Esa es una observación muy interesante. El miedo a la mejora, desde mi punto de vista, tiene varias raíces. La primera, que aunque todos queremos pensar que cambiar es posible, a la hora de creerlo de verdad, pocas personas se lo creen.
y hacen lo que se puede hacer o lo que hay que hacer para cambiar. Y claro, mientras uno no crea hasta la médula que algo es posible, no va a hacer lo que hay que hacer. Y esa es la principal causa, es decir, lo pensamos y no lo creemos. Y por otro lado, también nos da miedo. ¿Cómo sería nuestra vida si dejáramos de estar en la zona en la que siempre hemos estado? En la zona cómoda. Sí, teniendo en cuenta que la palabra, que la zona de confort, que es así como se denomina, para mí es un término un poco desafortunado, porque tiende a hacernos pensar que la zona conocida necesariamente es cómoda. Hay personas que están en esa zona de confort y están sufriendo una barbaridad. La zona de confort en realidad no es más que el status quo, como yo me he acostumbrado a vivir. A lo mejor me he acostumbrado a vivir sufriendo, me he acostumbrado a vivir de otra manera, y el solo hecho de salirme de esa zona genera tanta sensación de incertidumbre, tanto miedo a lo inesperado, que preferimos lo malo conocido, en el caso de que sea sufrimiento, a lo bueno por conocer. Claro. Decía Alex Rovira, que dirige esta colección en la que se incluye, gran escritor y gran amigo. Se incluye su libro, decía que también la raíz está quizá en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, cuando hablamos de la palabra riesgo, que ahí la definimos ahora mismo como posibilidad de perder algo. Él decía que también quizá haya que verla como una posibilidad de ganar algo. Quizás es lo que nos falta. Sí. No somos en general conscientes del increíble poder del lenguaje, no solo para mover emociones, sino para alterar físicamente el cuerpo. Por eso es tan importante que los médicos, los profesores, cualquier persona que esté en relación con seres humanos, sobre todo en momentos de crecimiento, en momentos de dificultad, de desafío, aprendamos a hablarles de una manera que se sientan confiados y valiosos. El verdadero significado de las palabras no está en el diccionario. En el diccionario está el significado intelectual de la palabra y, por supuesto, es muy valioso. El significado auténtico de una palabra está en las emociones que esa palabra evoca y en la historia que esa palabra tiene en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad de seres humanos. Por eso es tan potente el tema de la palabra. Y la palabra riesgo, y coincido mucho con lo que, completamente con lo que dice Alex Rovira, la palabra riesgo ya no es solo lo que pueda decir el diccionario, es lo que mueve en nosotros. Y generalmente la palabra riesgo, lo que mueve en nosotros, no es la sensación de un entorno nuevo, con oportunidades y peligros, sino sencillamente de un entorno amenazador. Sí, con peligros solamente. Totalmente, con lo cual eso tiene la capacidad de activar mecanismos cerebrales que solo se activan cuando uno se siente amenazado. Nuestro cerebro nos juega malas pasadas a veces, ¿no? Nos protege demasiado, quizá. El problema, desde mi perspectiva, no es el cerebro. El problema es cómo educamos a nuestro cerebro. En una ocasión, el director del Instituto del Cerebro en Milán, hace ya bastantes años, dijo una frase que dejó a la audiencia absolutamente paralizada. Dijo: genio se nace y a imbécil se llega. Y le preguntaron, una persona en la audiencia le preguntó: profesor, ¿qué hay entre medias? Porque claro, luego tiene que haber entre medias. Y él dijo: el sistema en el que nos educamos unos a otros. Él no hacía referencia a los sistemas de los colegios o las universidades. Él hacía referencia a cómo las personas, algo tan excepcionalmente complejo, maravilloso y potente como el cerebro, cuando lo usamos de una manera que no es la correcta, el cerebro da en base a cómo ha sido entrenado. Pero podemos reeducarlo. Absolutamente. Cuando yo estudiaba medicina, hace ya muchos años, una de mis pasiones eran las neurociencias, como lo sigue siendo en la actualidad. Y yo recuerdo que había dos conceptos que solían decir bastante, sobre todo en neuroanatomía y neurofisiología, que es que el cerebro humano no tiene demasiada plasticidad más allá de cierta edad, obviamente edad infantil o juvenil temprana, y que las neuronas no se reproducían. Hoy en día, sobre todo gracias a los trabajos del Karolinska en Estocolmo y Instituto Salk en San Diego, el más avanzado del mundo en neurociencias, se ha demostrado que el ser humano es capaz de regenerar, no de reproducir, de regenerar neuronas, puede regenerar entre 500 y 1000 diarias a partir de células madre, que son multipotenciales y que están en las cavidades cerebrales. Es decir, que claro que las personas nos podemos reinventar cada día, no es utópico, es una realidad. Para ello tenemos que pensar de una manera diferente, porque como decía Albert Einstein, es absurdo hacer lo que hemos hecho una y otra vez y esperar un resultado distinto, claro. Decía también Albert Einstein, lo cuenta
Usted en su libro dice que en una ocasión le preguntaron a Albert Einstein sobre lo que haría si le dijeran que la Tierra iba a ser destruida en 60 segundos, y él dice que durante 59 segundos se haría una pregunta y tan solo un segundo la emplearía en responderla, ¿no? Eso es así, la contestación fue esa, y posiblemente desde la perspectiva habitual uno diría, bueno, qué tontería dice Einstein, lo que hay que hacer es ponerse a resolver el problema inmediatamente. Yo creo que Einstein era muy consciente de algo que se nos olvida, y que es la base de una metodología actualmente muy conocida, que se llama el coaching, y es que si queremos obtener distintas respuestas hay que hacer distintas preguntas, y si no tendremos las mismas respuestas de siempre. Decir, si siempre hacemos lo mismo, siempre pasa lo mismo. Claro, entonces es el valor de la pregunta, es decir, hacernos preguntas que normalmente no nos hemos hecho. Y ya nos estamos yendo, te queremos invitar como siempre a compartir las meditaciones en nuestra casona martes y jueves a las 19:30 horas. Y además este miércoles, el miércoles 30, presentamos el nuevo Sendero del Medio, el Sendero del Medio destinado al camino al corazón. Está el psicólogo Enrique Nicolás, quien va a ofrecer una charla sobre el camino a Santiago, el camino espiritual. Es un viaje que todos los buscadores del corazón intentan caminar. Y previo a Enrique contando de este viaje, va a estar Gonzalo Boya con un concierto de cuencos. Solamente tenés que llamar al sendero, a la casona, y reservar tu lugar. Un beso y hasta el próximo programa. Aye,